Listo. Es que no podía conectarme a Facebook, pero si alguien nos está viendo, mis hermanos, en Facebook, les invito a que puedan compartir el estudio de esta noche. Ya vamos poquito atrasados, no es mucho. Normalmente empezamos a esta hora. Y tengan su Biblia. Voy por mi Biblia. Hace 8 días veíamos la apertura del sexto sello. Pero créanme que el estudio de hoy va a traer para nosotros mucho consuelo. Porque, pues no sé cómo terminaron hace 8 días cuando veíamos que venía desastre tras desastre y pensábamos en la humanidad, ¿quién va a sobrevivir a esto? Pero vamos a ver cómo aquellos que guardan la palabra serán guardados por Dios. Vamos a ver cómo aquí se torna una realidad todos aquellos que han sido salvos, qué es lo que implica. Fíjense bien el versículo que aparece aquí proyectado. Dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué sello será este, hermanos? ¿El sello de qué? No, el sello de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando relacionamos Apocalipsis, inmediatamente es el sello de la bestia. Pero vamos a ver cómo también serán sellados los hijos de Dios. Ahorita vamos a Apocalipsis capítulo 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 1 al 8. Espero mis hermanos ya estén conectados. Si están ahí, al menos manden un saludo de aquí estamos, pastor. Si alguno de ustedes está ya conectado, les invitamos a que también compartan o déjenme compartir rápidamente a la iglesia y también a Santa Bárbara. Muy bien. Listo. Este es el pasado. Creo que compartí el otro, ¿verdad? Déjenme ver rápido. Creo que compartí otro. Ajá, pero el que se ve en la iglesia es que compartí 2 y uno no se veía. Ok, entonces lo borramos. Lo borramos. Ok, ahí está. Muy bien, Apocalipsis 7, versículos 1 al 8, sus Biblias, mis hermanos. Vamos a comenzar a leer. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué versículo es? Muy bien, ahí lo tienen. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Fíjense bien, el sexto sello y los desastres naturales apuntan a momentos sin antecedentes. No ha habido destrucción en el mundo como lo que vamos a ver en el sexto sello. Esto es lo que conocemos normalmente como tribulación. Será el momento en el que Jesucristo tome otra vez todo lo que pertenece a él de las manos del usurpador, que es el diablo. ¿Se acuerdan? Hoy, ¿quién tiene el control de este mundo? ¿Quién le ofrecía a Jesús todos los reinos del mundo? Satanás. Entonces Jesús, en este momento que estamos viendo, es donde tomará todo lo que le pertenece a él. Al abrir cada sello, se va a derramar un nuevo juicio divino sobre la tierra. Los juicios de los primeros 5 sellos fueron muy terribles, pero los del sexto sello van a hacer palidecer a los otros 5. Pero fíjense bien, viene el séptimo sello. Ahí vamos a tener juicios intensos porque se van a derramar copas y los sonidos de las trompetas. Así que eso va a ser lo peor de todo. Durante los primeros 5 sellos, el mundo va a estar endurecido y va a decir qué está sucediendo en el mundo durante los primeros 5 sellos. Pero van a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo? En el sexto sello, como vimos la semana pasada, ya no va a haber duda de que el Cordero de Dios es el autor de los juicios que están sucediendo. Entonces van a decir, verdaderamente tenían razón los cristianos que nos advertían del juicio severo de Dios, de ese día de tribulación. Entonces, terminábamos viendo, dice Apocalipsis 6:17, el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, fíjense bien, esta parte que viene, de verdad, mientras hacía este estudio, trajo mucho consuelo a mi corazón. Y vamos a ver por qué. El capítulo 7 de Apocalipsis va a darnos como si estuviésemos hablando de un paréntesis entre lo que pasa en los primeros 6 sellos y lo que ha de suceder en el séptimo. Un pequeño paréntesis. Entonces, fíjense bien, lo que se está describiendo en los versículos 1 al 8 son 2 cosas. Vean ustedes. El capítulo 7, dice hasta arriba, forma un paréntesis. 2 grupos que van a sobrevivir a la furia del juicio de Dios. ¿Quiénes son? Número 1, ahí aparece. Los evangelistas judíos que serán preservados en la tierra. ¿Quiénes son esos evangelistas? Los 144,000. Son evangelistas. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por qué. Y la segunda parte son los que estarán sufriendo el martirio. Porque es digno de reconocer que con todo esto, sí va a haber muchos muertos. Ahora, fíjense bien. ¿Quiénes son estos 144,000? Ahorita vamos a profundizar más.
Son los que sobreviven al holocausto de la ira divina, que es desatada por los sellos, por las trompetas y las copas. Dios los va a proteger de los esfuerzos del anticristo, porque va a hacer todo intento posible en sus manos para matar a todos aquellos que confiesen el nombre de Cristo. Su idea es borrarlos para siempre de esta tierra. Entonces Dios los va a guardar. Habiendo sobrevivido ya estos 144,000, ¿qué dijimos? Guerra, hambre, desastres naturales como nunca ha habido. Van a sobrevivir también al carácter pecaminoso desenfrenado de aquellos días y van a sufrir también a la salvaje persecución del anticristo. Pero vamos a ver cómo van a entrar vivos al reino que ha de venir, al reino milenario. El segundo grupo que va a escapar de la furia lo encontramos de los versículos 9 al 17. Son aquellos que han de sufrir el martirio. Entonces, pastor, ¿escapan? Sí. ¿Pero van a sufrir martirio? Sí. Pero, ¿en qué manera escapan? Dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Ellos van a ser preservados. Ahora, fíjense bien, después de los terribles sucesos del sexto sello, antes de que se abra el séptimo sello, en el capítulo 8 que estaremos estudiando primero Dios la siguiente semana, el Espíritu Santo nos proporciona este capítulo 7 como un intervalo, ¿verdad? Para que todos los que estamos escuchando estas cosas terribles que están en la tierra, están pasando en la tierra, tomemos un respiro, ¿verdad? A ver, es importante que sepamos esto. Olvídense de ahorita de todo lo que ha pasado o lo que va a pasar. Tomen un respiro. Descansen y escuchen en esto. Fíjense bien. El Espíritu Santo entonces nos da un recordatorio de que en medio de la ira de Dios, Dios recordará su misericordia. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc 3:2. Si encuentran este pasaje, léanlo, por favor. Muy bien. En la ira, Dios, acuérdate de tu misericordia. Cuando esté a punto de derramarse en totalidad la ira de Dios, Dios va a mostrar misericordia a dos grupos. 144,000 evangelistas y misericordia a los mártires que caigan durante la persecución. Ahora, fíjense bien. Estas palabras se nos dan porque es importante que sepamos lo que va a pasar. Recuerden ustedes que vamos a hacer un estudio profundo para que cada uno de nosotros se afirme en la fe. Si les he dicho algo, que la iglesia metodista no, en su teología, no está contemplando la escatología. Nosotros somos una iglesia social. Nuestra fe la manifestamos en obras sociales. Así manifestamos nuestra fe, viendo por el afligido, viendo por el necesitado, pero no tenemos una postura escatológica como tal. Por eso es el propósito de este estudio, que cada uno de nosotros podamos establecernos en la revelación de Dios en su palabra. ¿De acuerdo? Y por eso con mucho respeto hacemos estos estudios y vayamos
tenían una postura en esto. ¿Hay rapto? ¿No hay arrebatamiento? Vamos a ver. Vamos, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:3. Nosotros estamos en una expectativa como hijos de Dios y tenemos la esperanza de que seamos librados de esa ira. Ahora, ¿qué hace el mundo mientras tanto? El mundo mientras tanto sigue comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? Hace su vida cotidiana y dicen, no va a pasar nada. Lo que les decía hace 8 días de un politólogo en México decía, no hay justicia divina. Miren cómo los malos están celebrando con su familia comidotas y no hubo juicio sobre ellos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:3. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Después vamos a la segunda carta. Vean ustedes lo que dice el capítulo 1, versículos 7 al 9. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, subrayen esto. Los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato les mandaba en la invitación y qué bueno que hicieron caso, hermanos, hermanas. ¿Quiénes van a ser guardados de aquella hora que ha de venir? Los que guardaron la palabra. Entonces, no solo vamos a tener una buena postura escatológica esta noche, sino que al guardar su palabra, tenemos la promesa de que seremos guardados para ese día de ira. Hermanos, hermanas, guardemos la palabra, conozcamos la palabra, obedezcamos el evangelio. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el capítulo 2 de esa misma carta, versículos 11-12, el apóstol Pablo escribe, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, la invitación seguirá. Sé que después cuando venga el siguiente pastor, también los invitará. Pero mientras esté acá, seguiremos haciendo los pósters, hermanos. Hoy hay estudio, hermanos devocionales, hermanos escuela dominical, hermanos culto, vengan. Pero vean ustedes, mucha apatía. Ay, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Bueno, de repente vendrá destrucción repentina. ¿Y se acuerdan lo que aprendíamos este martes? No todos los que digan Señor, Señor. ¿Quién es aquel? El que se rinde en totalidad al buen pastor. ¿Qué significa jefe? Que él tiene la palabra de autoridad final sobre nosotros. Entonces, esto implica. Ahora, lean esto. Si lo puse. La Biblia no da esperanza de que ninguna persona impía escape del juicio de Dios en aquel día. No lo puse, ¿verdad? Aquí. Pero fíjense bien, en ninguna parte de la Biblia se va a dar un versículo de esperanza para el desobediente. Ninguno. Nunca van a leer. Algunos desobedientes van a ser guardados de la ira que ha de venir. No, no existe ningún versículo. Pero lo que sí existe es que serán guardados los que guardan la palabra. Dios va a preservar a su pueblo en tiempo de juicio. Y este es un tema que es conocido a lo largo de la Biblia. Vamos, por favor. Ahí aparecen algunas citas. Salmo 34, 17 al 19. Claman los justos
Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En el Salmo 91, versículos 3 al 10, también está ahí en su pantalla. Esta es una realidad, mis hermanos. Dios preserva a su pueblo en tiempo de juicio, y este es un tema a lo largo de toda la Escritura. Dice, Él te librará del lazo del cazador, versículos 3 al 10, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Malaquías va a describir el consuelo para todos aquellos que temen ser aniquilados en el día de Jehová. Vamos, por favor, Malaquías. Aquí aparece Malaquías 3:16 y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 2. Y después leemos del capítulo 4 los versículos 5 y 6. Fíjense bien. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán, ven ustedes, qué bonito es este versículo, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Vean ustedes, maravillosos versículos. Hermanas, sigan haciendo el bien en nombre de Dios. Sigan ayudando. Sigan hablando bien de Dios. Fíjense bien. Cuando vengan los días de la gran tribulación, Dios se acordará de los que hablaron bien de él, de los que temen a su nombre. Y seguimos leyendo. Dice, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículos 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, a lo largo de la historia, ante el diluvio y la destrucción mundial, Dios salvó al justo Noé y salvó a su familia. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, ¿a quién salvó Dios? A Lot y a sus 2 hijas. Cuando destruyó Jericó, ¿a quién guardó? A Rahab y a su familia. Cuando destruyó a Egipto, guardó a todo Israel. La tribulación entonces se muestra como un tiempo de juicio sin igual, desastre, muerte, pero también vamos a ver la salvación de Dios para los que guardan sus mandamientos, para los que están bajo su cobertura. Y ahorita vamos a hablar de esto. Algunos de los redimidos de la tribulación ya se mencionaron cuando hablamos en Apocalipsis 6, versículos 9 al 10.
Ahí tenemos algunos redimidos. Fueron mártires asesinados por la fidelidad a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. Después tenemos el capítulo 7, versículos 9 al 17. Muchos creyentes seguramente van a morir por las guerras, el hambre y los desastres naturales que Dios envía como juicio sobre la tierra, no sobre ellos, hermanos, pero sí habrá juicio sobre la tierra. Y entonces, ciertamente, también a través de esos desastres, cristianos morirán. Pero entonces, ¿van a morir como resultado de la ira de Dios? No. Vamos, por favor, nuevamente a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Y también el capítulo 5, versículo 9. Así es. Ahora, fíjense bien. Ahí estará Jesús, quien murió, pero estará ahí para librarnos de la ira que ha de venir. Pero, dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 9. ¿Cómo dice? Muy bien, fíjense bien. En la actualidad, ¿alguno tiene de ustedes un familiar que ha muerto en Cristo? Su papá, la mamá. Todos tenemos un familiar que ha muerto en Cristo. Ahora, ¿murió su muerte física como resultado de juicio? No. Murió porque en este mundo hay aflicción, hay enfermedad, el cuerpo se va desgastando, pero su alma está guardada. En aquel momento, las personas cristianas que mueran, ¿morirán a causa del juicio de Dios? No, morirán a causa de los daños colaterales, pero su vida estará guardada en Cristo. Si lo vamos entendiendo, si les duele, también se queman. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, estamos cubiertos por la sangre de Cristo y si se atraviesan el semáforo sin ver, ¿qué dirá? El coche choca antes. No, morimos. ¿Cuántos justos están en el hospital en estos momentos muriendo por una enfermedad? ¿Pero están muriendo por causa de sus pecados? No. Están muriendo porque en este mundo hay enfermedades, hay situaciones, pero su alma está guardada en Cristo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Se pone interesante. Las ovejas y los cabritos. Preguntas, hermana Elvira, la veo un poquito como... Veía la historia de Ruth y ahorita que mencionó el regaló que me acuerdo mucho que sacó un Dios de esa misericordia porque Ruth salió de los mordita descendiente de luego decir que a la mayor de lo que hicieron y decían pecó, no pecó porque pues no estaba en el de Moisés, entonces no había pecado, dice que lo sintió como Dios tuvo misericordia y después de ahí de esa sale quien va a ser el para servir de instrumento para la felicidad. La Biblia a veces, bueno, no la Biblia, sino a veces somos muy cuidadosos de proteger mucho al hombre y decir la mujer. Y esa es la de Leo, de esposa, de hijos de la hija. Que le pasó y que ella como sale muy mal con que le dijeron y sí, sus hermanos no dependieron y todos le hicieron mal y ahí están sus hermanos de ella. Vamos a ver, y voy a buscar una explicación para esto. Ahorita, híjoles, podemos decir, bueno, sus hermanos la redimieron, pero de repente pienso, hasta creo que hubiera quedado bien con ese muchacho, porque dice que la amó
No dice que la seguía deseando, no, la amó. Sí, pero no. Sí. Ahora, fíjense bien, a diferencia de Amnón, ¿se acuerdan? Sí. Él aborreció a Tamar una vez que consiguió lo que quería y la desechó. Sí, también ahí tenemos mucho que hablar de David. David, oye, tu hija, pero es mi primogénito, va a ser el rey. Por eso Absalón se levanta. Ahora criticamos mucho a Absalón. Sí, sí. Ahora, sobre todo, ¿qué aprendemos en esto? Hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? No dice si lo merecen, hay que honrarlos porque es un mandato directo de Dios. Bueno, vamos a avanzar. Los juicios de Dios sobre el mundo y la persecución del anticristo son medios por los que Dios los lleva a su presencia. Sin embargo, muchos creyentes no morirán, sino que van a sobrevivir para poblar el reino milenario. Jesús enseñó esa verdad en su descripción del juicio de las ovejas y los cabritos. Vamos a Mateo 25. Vamos a leer algunos pasajes. ¿Qué dice? Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Muy bien. ¿Y qué hará? ¿Qué sigue diciendo? Serán conocidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como parte el pastor de las ovejas de los cabritos. Muy bien. ¿Quiénes son los cabritos? Los que no creen. Y ellos serán a dónde lanzados, según así es, al infierno, al fuego eterno. Los cabritos lanzados al fuego eterno. Pero las ovejas, ¿qué dice el versículo 34? Fíjense bien, mis hermanas. Hoy están aquí. Es por pura gracia. Por gracia somos salvos. Gracias a la fe que incluso el Espíritu Santo nos dio, del cual Jesucristo es el autor de la fe y es el consumador de nuestra vida, nos va perfeccionando. Pero a esto somos merecedores. ¿Qué dirá Jesús? Venid, benditos de mi Padre, hereden el reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Vengan. Los cristianos entonces que estén vivos cuando ocurra la segunda venida del Señor, seguirán viviendo durante el reino terrenal. Muchos entrarán vivos al reino y serán gentiles como nosotros. No somos judíos, pero la tribulación también es tiempo de salvación nacional de Israel. A veces se ha dicho que hay una sustitución, que Israel ya le puede pasar lo que quiera, pero que hoy Israel es la iglesia. No, no es así. No hay, sí. Nosotros no somos ovejas. Las únicas ovejas es el pueblo de Israel, pero nosotros ya conocemos, pero cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. no existen los para ti, y es nada más para el pueblo de Israel. Ahora, acuérdense que hablamos acerca de cómo postergar la obediencia endurece el corazón. Fíjense bien, y decíamos acerca de los judíos. Los judíos hoy son los religiosos más lejanos a salvarse. Son los que menos posibilidades tienen de salvarse hoy, los judíos. ¿Por qué? Fíjense bien, porque es más fácil que se salve un musulmán
que un judío. Porque no están creyendo en Jesucristo. Así es. Entonces, fíjense esto. Las religiones del mundo, el mismo Mahatma Gandhi decía, híjoles, me volvería cristiano si no fuera porque los cristianos tienen el mismo sistema de castas. Por eso cuidemos la unidad entre nosotros. Pero dice, de Jesús no tengo nada que decir. Es verdad. Es verdad. Fíjense bien. ¿Y los judíos qué dicen de Jesús? Es producto de un adulterio de María con un soldado romano. Eso es lo que dicen. Y rechazan en todo a Jesús. Pero ¿será que ya olvidó Dios a su pueblo? Las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. No. Y ahora vamos, por favor, a Zacarías 12. Zacarías 12. Y vamos a leer mucha Biblia, ¿de acuerdo? Del 10 al 13:1 y del 13 vamos a leer los versículos 8 al 9. Vean ustedes. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Hoy no lo tienen, ¿eh? Hoy no lo tienen. No tienen el espíritu de gracia. Porque Jesús no forma parte de su dogma. No es parte de su profesión de fe. Jesucristo hoy es rechazado por ellos, ¿de acuerdo? Entonces dice nuevamente, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá un llanto en Jerusalén, un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Edadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes por la casa de Natán por sí y las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Versículos 8 y 9. Estamos en el 13. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes, fíjense bien, ¿todo Israel será salvo? No. Dice aquí, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi luz. Jehová es mi Dios. Este es el tiempo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 11:26. Vamos, por favor. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Apocalipsis 7, del 1 al 8, entonces, presenta a este grupo de sobrevivientes, preservado en medio del torbellino de la tribulación, porque dice, serán metidos a fuego y serán purificados. Así que son los redimidos. Cuando llegue el día final de furia de Dios, serán apartados para un servicio especial y se les dará protección. ¿Se acuerdan lo que dice? Ay, se me fue ahorita. Creo que es Apocalipsis 9:14. Vamos por un momento. Apocalipsis 9:14. Diciendo, al sexto
Que tenía la trompeta, que saca a los 4 ángeles que están. No, entonces 7:14, a ver, 7:14, a donde habla acerca de... Sí, no, se me borró ahorita el cassette, pero es en un versículo a donde dice que el ángel le dijo al que está sobre la nube que tomara que la hoz, ¿se acuerdan que hablamos? Se me, verás, toma la hoz y ciega. Entonces, esto hablaba acerca de una cosecha final mundial. Ahora, fíjense bien. Vamos a ver que de este grupo especial de personas hay 3 elementos para resaltar. Aparece ahí en la pantalla. La ira reprimida, los santos sellados y los israelitas reconocidos. 14:15, ¿cómo dicen? Muy bien, entonces es Apocalipsis 14:15, ¿verdad? Toma la hoz y ciega. ¿Quién está sentado en la nube? Jesús pronto a venir. Jesús pronto a venir. ¿De acuerdo? Como diría Hechos 1, así como lo vieron subir en una nube, así regresará. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver rápido la ira reprimida. Versículo 1, capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, es importante que entendamos esta frase, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los primeros 6 sellos. No, ya vamos en los 6. Sí, esto es, después de lo que ya les mencioné, es importante que sepan lo que sigue. Entonces vamos a ver a lo largo de Apocalipsis, es capítulo 4, 7, 15, 18, 19. Vamos a ver esto. Oí, es algo parecido. Después de esto. Ahora, la palabra después de esto significa que la visión del 6º sello ya se acabó. Ya no hay más 6º sello, ¿de acuerdo? Y Juan está a la espera de recibir otra visión. Entonces, esta es la cronología. Después del 6º sello, sigue así la secuencia de los tiempos escatológicos. Ahora, se traslada del juicio de los impíos a la protección de los piadosos. Fíjense bien, en el capítulo 6 tenemos el juicio de los impíos. En el capítulo 7 tenemos la protección de los justos, de los santos. Y dice, Juan vio 4 ángeles. Los ángeles podemos ver a lo largo de la Biblia que se asocian con el juicio de Dios. A estos 4 ángeles se les da el poder sobre los elementos de la naturaleza. Se les ve en pie sobre los 4 ángulos. Perdón, ya le tengo que pasar. Aquí está. La ira reprimida. Ahí aparece, mis hermanos que nos ven también en Face. Les saludamos. Pero fíjense bien. Se les da poder de que detengan los 4 vientos de la tierra. Y esto es muy importante. Vamos a ver, Jeremías 49:36. No. Sí, Jeremías 49:36. Ya lo encontré. Dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo.
y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Entonces, se refiere a los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y poniente. Desde ahí se originan los 4 vientos, es decir, los vientos que recorren toda la tierra, y vamos a ver por qué es importante. Desde el punto de vista de la tecnología moderna, es esencialmente equivalente a lo que un geólogo llamaría los 4 cuadrantes de la brújula. A modo de explicación, las precisas mediciones de la cartografía moderna en los últimos años han probado que la Tierra realmente tiene 4 ángulos. Desde sus posiciones clave en la Tierra, estos poderosos ángeles se aseguraron de que no soplase viento alguno sobre la Tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los 4 vientos constantemente a lo largo de la Biblia se asocian con el juicio de Dios. Solo anoten, si van anotando citas: Jeremías 49:36, Daniel 7:2 y Oseas 13:15. Ahí tenemos cómo se asocian estos mismos vientos al juicio de Dios. Ahora, durante este intervalo del capítulo 7, se contendrá el juicio, ¿verdad? Se detiene el juicio, mientras los ángeles están desactivando, lo quiero llamar así, el motor esencial de la atmósfera terrestre. Estos vientos hacen que no haya corrientes de aire, entonces no hay oleaje en el mar, no hay movimiento de nubes en el cielo, todo va a quedar estático. Así que no van a ver moverse las nubes. Así como están, así las verán. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? Nada provoca oleajes. Los árboles no se mueven. Si alguno tiene calorcito y espera una brisa, ni siquiera será posible. Ahora, esta es una increíble manifestación de poder, ya que la circulación de la atmósfera es un poderoso motor impulsado, por supuesto, por la energía del sol y la rotación de la Tierra. Pero entonces, fíjense bien, no habrá huracanes, no habrá tornados, no habrá ventiscas. Todo eso, por ejemplo, si no hay huracanes, ¿qué sucede con nuestro aire? No se purifica. Los huracanes vienen y limpian todo. No habrá limpieza de ríos, no habrá limpieza de aire, no habrá lluvias, no habrá absolutamente nada. Y si no se mueve, simplemente se detiene el proceso de la misma metamorfosis. No hay aire, también se detiene todo. Ahora, aquí, sí. Mande. Vamos a suponer que es como un tanque de oxígeno, que simplemente se va acabando el oxígeno, se va acabando el oxígeno, se va acabando, pero no significa que no habrá forma de respirar. Dios en su misericordia, vamos a ver cómo va a preservar todavía. No toques esto. Fíjense bien. Lo que están haciendo estos ángeles es detener todavía la manifestación del 7º sello también. La ira de Dios se detiene por un momento. Es como si los vientos estuviesen cobrando fuerzas para lo terrible que va a venir durante el 7º sello. ¿De acuerdo? Ahora, aquí usa una palabra Pablo, cuando dice que los ángeles detenían, usa una palabra que es krateo, una palabra griega, krateo. ¿Esto qué quiere decir?
Es como si ustedes, cuando tenemos un perrito salvaje, pero salvaje, que llega una visita y estamos, no, pasa, pero lo estamos deteniendo. Pero trata de sacar la ira. Espérenme, contengan esto para lo que viene. Entonces vemos ira reprimida. Vamos rápido. Nos se pone bueno. Los santos sellados. Versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y él tenía el sello del Dios vivo. Subrayen el Dios vivo, porque es importante. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, todavía no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La razón de la demora temporal del juicio de Dios es porque todavía hay que sellar a los que son siervos de Dios. Ahora, haz una pausa. Es tiempo de que todos los siervos de Dios sean sellados en su frente. Algunos, sí, mi hermana. Sí y más. Ahorita vamos a ver, porque acuérdense, los dos grupos, ciertamente los 144,000 sellados, pero también los que mártires y los que viven en aquel entonces, porque va a haber no judíos todavía salvos en aquel tiempo. Se necesita volver a poblar la tierra. ¿Como cuántos ya habrán muerto? Millones y millones y millones. Y se tiene que volver a poblar la tierra. ¿Con qué? Con gente. Entonces, esta gente son los que van a salir de la tribulación hacia el reino milenario. Y a través de Cristo no hay salvación. Entonces, vamos a ver. Algunos identifican a este ángel como Jesucristo, pero no, porque Pablo está usando, salió otro ángel, otro, o diría, a los, otro de la misma naturaleza. Significa una secuencia numérica, ¿verdad? Ahí viene otro. Pertenece al grupo de ángeles, de la misma clase de los primeros 4 ángeles. Aunque sabemos que Cristo aparece en el Antiguo Testamento como ¿quién? Como el ángel de Jehová, pero la naturaleza del ángel de Jehová no es como la de cualquier ángel, ¿verdad? Este es de gloria y tiene nombre admirable. Pero también se usa el plural hallamos. Así que el ángel se identifica con los primeros 4 para sellar a los siervos de Dios. Juan vio que el ángel subía de donde sale el sol. ¿De dónde? Del oriente. Ahora, Juan está escribiendo esta revelación ¿desde dónde? La isla de Patmos. Ahora, cuando Juan está en Patmos, hacia el oriente, ¿qué ciudad queda? Así es, Jerusalén. Entonces dice, el ángel subió de donde sale el sol. Esta es una forma poética para decir, ¿verdad? La brújula del oriente. Vendrá este ángel. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿De dónde vienen las tribus de Israel? Del oriente. ¿De dónde surge Jesús como el león de la tribu de Judá? Del oriente. Entonces, del oriente vendrá el ángel. Entonces, ahora, los miembros de estas tribus van a ser sellados. Y el ángel trae consigo el sello del Dios vivo. Ahora, esta frase, esta palabra es muy difícil para mí. Es esprais, espragis, algo así. Es sello espragis. ¿Cuál es el sello espragis? Es uno
que se pone en el dedo, un sello de dedo, ¿de acuerdo? Como el que aparece en su pantalla. Los reyes y los otros funcionarios usaban anillos para poner sus sellos sobre cera, sobre documentos, sobre artículos, y se les daba autenticidad. ¿Se acuerdan que el libro que estaba envuelto estaba sellado con 7 sellos? ¿Por qué? Porque entre más sellos, más importancia y más original. El sello denota propiedad y protección. A diferencia de los sellos de los gobernadores de la tierra, este sello que lleva el ángel es el sello ¿de quién? Del Dios vivo. Y es importante. ¿Por qué Dios vivo? Porque se tiene que hacer una distinción entre todos los dioses de las religiones. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 46? ¿Qué le pasó a estos dos ídolos? Se cayó uno y el otro se dobló y tuvieron que irlos a ¿qué? A reparar. Si usaron tantos bueyes que ahí van jalando tanto peso. ¿Tienen vida? No, por eso es el sello del Dios vivo, el único y verdadero. Entonces la eternidad de Dios garantiza que Él ejecutará toda su voluntad. De hecho, Isaías 46 así lo dice. Yo establezco el fin desde el principio. Yo soy Dios. Entonces, la falsa deidad, más destacada en el periodo de la tribulación, es el anticristo. ¿Qué va a hacer el anticristo? ¿Va a sellar a quién? A sus seguidores. Pero el anticristo, a diferencia de Dios, ¿dónde será arrojado vivo el anticristo? Al lago de fuego. Así es, pero ahí tenemos la diferencia para distinguir los sellos. El sello del Dios vivo y el sello del falso que está en la tierra haciendo su campaña. Entonces, fíjense bien, Apocalipsis 14:1 identifica la marca que deja el sello de Dios como los nombres de Cristo y el Padre. En el Antiguo Testamento también se dice que se ha preservado a los hijos de Dios. ¿Dónde? Con la sangre en los postes y dinteles. Ese es el sello también de Dios en el Antiguo Testamento. La sangre del cordero puesta en los dinteles y puestos en las puertas, en los postes. Y cuando viniera el ángel de la muerte, mató a los primogénitos de Egipto, pero no a los de Israel. También Rahab, ¿se acuerdan? ¿Cómo reconocieron la casa de Rahab? Sí, muy bien, me gusta esto, con el cordón rojo. Y ven, oh, también es un tipo de la sangre de Jesucristo que ha de salvar. Ahora, en Ezequiel 9, versículos 3 al 9, fíjense bien. Vamos a leerlo rápido. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero del escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolos yo, pasar por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiese señal, no te acerques. Qué interesante. A pesar de que hubo una abominación en el templo de Jehová, hubo aquellos que se afligían y gemían, no es bueno esto, y otros que sí participaban. Pero entonces, para los sellados, hubo preservación de vida. Para los hacedores de maldad, y podríamos decir, sellados por el engaño, hubo muerte.
no se respetó a nadie. Los que tenían la marca de Dios serán preservados en la futura destrucción de Jerusalén. De igual manera, estos siervos de Dios, a quienes el ángel marcará con el sello de Dios, recibirán protección. Serán librados de los juicios que están por venir, pero se hará con urgencia, ¿verdad? Rápido, a sellar a los escogidos de Dios, a sellar a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué mandato tienen los 4 ángeles? Haz daño a la tierra, al mar, a los árboles, pero no hasta que hayamos sellado. Vamos a apurarnos a sellar, dicen los ángeles. Muy bien, vamos a pasar entonces al punto final. Esto es para que nos vayamos un poquito más rápido. Los israelitas reconocidos, versículos 4 al 8. Estamos Apocalipsis 7. Oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora vean el orden y las tribus. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que ya estudiamos un día las 12 tribus? A ver cuáles nos faltan. Vean ustedes. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la... Así es. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué no empezaron por Rubén? Si Rubén es el primogénito. Ha estado estudiando, ¿no? Hoy sí viene estudiando nuestra hermana Elvira. Pero dice, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. ¿Quién es Manasés? El hijo de José. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Estos son la primicia de Israel. Como nación serán redimidos antes de la venida de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice Santiago acerca de la lluvia temprana y tardía? También tiene que ver mucho esto. La lluvia temprana es aquellos que el Espíritu Santo visita para conversión. Los primeros sembrados. Pero viene también la gran cosecha abundante. La lluvia tardía era lo que caía justo para preparar todo el fruto hermoso y precioso. Ahora dice 144,000 de los judíos que vivieran en aquel entonces. Falta Efraín. Muy bien. Ahora vamos a ver. Las tribus de Israel no tienen que ver nada con la iglesia. No es como dicen también a mí los testigos de Jehová, ¿verdad? 144,000 que ya se pasaron, ¿verdad? Porque llenan estadios, ya son más de 144,000. Entonces, ¿son gentiles? No, son judíos, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que esos 144,000 son parte de la iglesia. No. No hay sustento bíblico para decir que son la iglesia. Pero, fíjense bien, vamos a ver algunas irregularidades de esta lista. Pero fíjense bien, hay mucho por lo que tenemos que ampliar estos estudios. Y les digo, y seguramente nos vamos a llevar todo este año conferencial.
Porque fíjense bien, ¿cuántas tribus en los tiempos de Jesús se conocían? Dijimos que en el año 722 antes de Cristo, ¿qué pasó con las tribus del norte? Fueron llevadas cautivas y nunca más regresaron. Después solo existe Judá, conformada por Judá y Benjamín. Ahora vamos a ver algunos cuantitos, pero fíjense bien. Sí, y vamos a ver citas. De hecho, no lo quise acá, porque veo que vino hoy muy aplicada mi hermana y que está copiando por ahí. Ahora, fíjense bien. ¿Pudiera ser que hacer las llamadas tribus perdidas? En realidad no han estado perdidas. Y a lo mejor no es necesario que las 10 tribus que fueron llevadas tengan que regresar a fuerza, porque a lo mejor siempre han estado entre la nación de Judá. Vamos a ver dos citas rápidamente. Están en Segunda de Crónicas 30 y 34. Fíjense bien el pregón que hacen estos dos reyes. Primero es Ezequías y después es Josías. Segunda de Crónicas 30. A ver, vamos a ver. Segunda de Crónicas 30, versículos 1 al 11. Pero hace ratitos pone que lo leí de ahí. A ver, vamos a ver. Segunda de Crónicas 30, del 1 al 11. ¿Qué dice? Ajá. Para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová de Israel. Y el rey había tomado consejo príncipes por toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el segundo, porque entonces no la podían celebrar cuando no había suficientes sacerdotes santificados y el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, por cuanto en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él volverá a la gente que ha quedado de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como a vosotros de él. No os endurezcáis pues ahora como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid al santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volveáis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros, si vosotros os volveráis a él. Pasaron pues los correos de las ciudades por la tierra de Efraín y Manasés a Sansón, mas se reían, y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Hasta ahí, sí. Fíjense bien. La preocupación de la nación de Judá por sus hermanos del norte. Oigan, no han celebrado a Dios
desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Jeroboam? Construyó en Samaria otro templo con becerros y les dijo, ahí está nuestro Dios Jehová. Entonces todo Israel iba en pos de esos becerros. Lo que hace ahora Judá, se preocupa por su hermano Israel y les dice, oigan, ha pasado mucho tiempo, cientos de años, no han adorado a Dios como debe de ser. Vengan, sabemos que no tienen sacerdotes, sabemos que no tienen quien los lleve en sus holocaustos. Vengan, vamos a celebrar al Señor Dios nuestras ofrendas. ¿Y qué hizo el pueblo? Se burló, pero sí hubo quien regresó. Después en Segunda de Crónicas 34, sí hay. Segunda de Crónicas 34. Sí, capítulo 34. Sí, versículos 1 al 9. Ahí vemos a Josías. Empieza diciendo, de 8 años era Josías. Pero vamos a ver más adelante, no lo leemos ya por tiempo. También vienen otras de las tribus. Entonces, en cierta manera, sí regresaron de todas las tribus a Judá. Y entonces podríamos decir que en cierta manera sí había de todas las tribus guardadas. Ahora, ¿qué pasó en el año 70? En el año 70 todo Israel es destruido. Entra Tito y destruye toda la ciudad porque el pueblo se había levantado tratando de buscar su emancipación de los romanos. Roma destruye toda la ciudad y entonces son esparcidos durante 2000 años. Todos sus registros quedaron consumidos con fuego. Sus registros civiles, sus notarías, todo fue quemado. Entonces nadie puede hoy decir, yo soy de tal tribu, yo soy de tal tribu. Lo que sí es que Dios sí preserva el nombre de cada uno de ellos. Ahora, al menos tenemos 19 listas de las tribus de Israel en diferentes órdenes. Pero aquí en este pasaje de Apocalipsis 7, esta lista de las tribus no coincide con ninguna que tengamos en el Antiguo Testamento. Y no coincide por varias cosas. Una de ellas ya lo mencionaba nuestra hermana Elvira. Rubén, aunque es el primogénito, no aparece como el primogénito, porque Rubén perdió su derecho. ¿Por qué? Por su conducta sexual. Se llegó a la concubina de su padre y entonces pierde su primogenitura. Pero después tenemos también que la tribu de Dan no aparece y en su lugar aparece la tribu de Leví. Entonces, ¿por qué? Porque de todas las tribus, la tendencia a la idolatría que más presentaba era Dan. Pero Dan sí va a disfrutar también de las bendiciones del milenio, pero no aparece en esta lista, porque sí aparece en Ezequiel 48, versículos 1 y 2. Ahí aparece Dan disfrutando de las bendiciones del milenio. Sí, mi hermano. Hoy nadie sabe. No saben. Entonces, sí, porque esto... Lo que platicábamos antes de iniciar, hablábamos de los judíos actuales, que en realidad, así en apariencia, no tienen nada que ver con los judíos del primer siglo, porque los judíos del primer siglo sería como ver hoy a lo mejor un cristiano egipcio o un marroquí en color de piel, morenos, incluso bajitos,
delgados con cabello largo, y hoy sí vemos a los israelitas, pues todos son güeros, altos, entonces son una raza muy distinta. Ahora sí se puede localizar porque ahora son güeros y altos. Ah, hay muchos secretos en la diáspora. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia qué lugares de Europa? Sí, entonces en cierta manera son una mezcolanza con las razas que ya no se parecen a los primeros. Pero entonces acá vemos que Dios sí tiene la lista. Hoy ellos no, por mucho que digan, yo soy de esto, yo soy de esto. Creo que a México decían no sé cuál tribu, decían, no, no es cierto, hermanos, eso no es cierto. Nadie sabe de dónde viene, pero Dios sí sabe. Él conoce a sus ovejas por nombre y las llama desde dentro hacia afuera, ¿verdad? Él va a llamar, él va a decir, estos son, tú eres de acá, tú eres de acá. Pondrá ese orden. Después tenemos a Efraín. ¿Por qué Efraín no se menciona? Porque se separa de la casa de su padre Judá. Bueno, de la casa de Judá. Efraín como Dan son las dos tribus más idólatras, pero aún así aparece, no ha terminado. Ya no lo vamos a entender como en el Antiguo Testamento cuando decían para Efraín, como decían los profetas, hablaban de Efraín, y entonces ahí les decía que eran todas las 10 tribus. Sí, Entonces aquí ya nada más el exclusivo de Efraín, como única tribu, no Efraín agrupando. así es, así es. Sí, no las 10, sino aquí ya Dios lo que hace es separar a cada una, ¿de acuerdo? Entonces sí, ya no Efraín con las 10, no. Solo es Efraín separado. Y se anexan otras. José se le da a, ¿cómo se llama? A Leví se le da, a Manasés se le da, ¿de acuerdo? Entonces, ahí aparece. Ahora, ¿qué pasa con estos 144,000? Se van a convertir en la fuerza misionera más grande de toda la historia. Estos 144,000 son misioneros evangelistas. Y el resultado es que Israel será redimido como Dios lo prometió, pero también millones de gentiles a causa de la predicación. ¿De la predicación de quién? De Jesucristo. Entonces Dios levantará al final del tiempo estas personas que reconocerán a Jesús. No hay salvación sin Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, nada de que todas las religiones llevan a Dios. No, solo a través de Jesucristo. No hay otro camino. Muy bien, mis hermanas. Quise apurarme, nos tardamos un poquito más, primero porque comenzamos un poquito más tarde, pero nos vemos ahora sí la siguiente semana. Todavía no vamos a ver el séptimo sello, todavía es importante que veamos una amplitud más de estas personas que es necesario que las entendamos. Pero bueno, mis hermanas, mis hermanos de Facebook, que Dios les bendiga. Si de repente tienen preguntas, escríbanlas y las vamos contestando la siguiente semana. Dios les bendiga y sea con ustedes.